Las radiaciones ionizantes se producen cuando átomos o partículas subatómicas liberan energía en forma de radiación que tiene suficiente energía para ionizar átomos o moléculas. Esto significa que estas radiaciones tienen la capacidad de arrancar electrones de los átomos o moléculas, creando iones. Uno de los mecanismos para producir radiación ionizante es la desintegración radiactiva, donde núcleos inestables de ciertos átomos se desintegran espontáneamente, liberando radiación en el proceso. Un átomo es la unidad fundamental de la materia. Todos los elementos y sustancias que conocemos están formados por átomos. Aunque los átomos son extremadamente pequeños, están compuestos por partículas aún más pequeñas: protones, neutrones y electrones. El núcleo es la parte central del átomo y contiene las partículas subatómicas que determinan la mayor parte de la masa del átomo. Está compuesto principalmente por neutrones que ayudan a estabilizar el núcleo, ya que evitan que los protones, que están positivamente cargados, se repelen entre sí y se separen. Los electrones son partículas subatómicas que orbitan alrededor del núcleo de un átomo. Tienen una carga negativa, lo que los hace atraer hacia los protones que tienen carga positiva, manteniendo así el átomo en un estado eléctricamente neutro. Cuando un núcleo atómico es inestable y se desintegra, puede emitir un protón, lo que resulta en la producción de radiación protónica. Este proceso ocurre debido a la inestabilidad del núcleo, que puede estar relacionada con un exceso de protones. La emisión del protón no solo cambia la composición del núcleo, sino que también genera radiación que puede interactuar con otras partículas y materiales en su entorno. De la misma forma, cuando un núcleo se desintegra puede emitir un neutrón, lo que resulta en la producción de radiación neutrónica. Este proceso ocurre generalmente en núcleos con un desequilibrio en la relación entre protones y neutrones. La emisión del neutrón altera la composición del núcleo y la radiación neutrónica puede interactuar con otros núcleos y materiales, lo que puede tener efectos significativos en procesos nucleares y aplicaciones en medicina. Cuando un núcleo atómico es inestable, puede desintegrarse y emitir una partícula alfa, que está compuesta por 2 protones y 2 neutrones. Este proceso se conoce como emisión alfa y ocurre en núcleos que tienen un exceso de energía o masa. La radiación alfa tiene un poder de ionización significativo, pero su capacidad de penetración es limitada, lo que significa que puede ser detenida por una hoja de papel o incluso la piel humana. En algunas desintegraciones un protón se convierte en un neutrón y emite un positrón y un neutrino. Este proceso ocurre en núcleos que tienen un exceso de protones. Esto genera la radiación beta positiva, el cual tiene la capacidad de ionizar la materia, aunque su penetración es limitada en comparación con otros tipos de radiación. Esta radiación puede ser detenida por materiales como el plástico o el vidrio. Cuando un núcleo atómico es inestable, puede sufrir desintegración beta negativa, en la que un neutrón se convierte en un protón y emite un electrón, partícula beta negativa, y un antineutrino. Este proceso ocurre en núcleos que tienen un exceso de neutrones. La radiación beta negativa puede penetrar más que la radiación alfa, pero su capacidad de ionización es menor, y puede ser detenida por materiales como el plástico o el vidrio. Este proceso suele ocurrir después de una desintegración alfa o beta, cuando el núcleo queda en un estado excitado. La emisión de rayos gamma ayuda al núcleo a liberar energía y alcanzar un estado más estable. A diferencia de otras formas de radiación, los rayos gamma tienen una gran capacidad de penetración y requieren materiales densos, como plomo o concreto, para ser atenuados. Su alta energía les permite ionizar la materia, lo que puede tener efectos significativos en la biología y la física. La dosis absorbida es una medida de la energía que un material como el tejido humano absorbe de la radiación. Se define como la cantidad de energía depositada por la radiación ionizante en una masa determinada de materia. La dosis absorbida se representa con la letra D. La unidad de dosis absorbida en el sistema internacional es el Gray. Un Gray es equivalente a la absorción de un joule de energía por kilogramo de materia. Para dosis absorbida también se utiliza el miligray. Esta es una unidad derivada que equivale a una milésima parte de un Gray. Este tipo de unidad se usa en casos donde las dosis de radiación son pequeñas. En procedimientos de imágenes médicas, como los rayos X o las tomografías computarizadas,
La dosis absorbida se mide para evaluar la cantidad de radiación que recibe el paciente durante el examen. La dosis equivalente es una medida utilizada en radioprotección que toma en cuenta no solo la cantidad de radiación absorbida por un material, dosis absorbida, sino también el efecto biológico relativo de diferentes tipos de radiación en los tejidos humanos. Esto se debe a que diferentes tipos de radiación, como rayos alfa, beta, gamma o neutrones, tienen distintos niveles de daño biológico. La unidad de la dosis equivalente es el sievert, letras SBE, en el sistema internacional, donde un sievert es equivalente a un joule por kilogramo cuando se considera el impacto biológico. El milisievert es una subunidad del sievert, y equivale a una milésima parte de un sievert. En la práctica se utiliza más el milisievert que el sievert, especialmente porque la mayoría de las exposiciones cotidianas y laborales a la radiación ionizante involucran dosis relativamente pequeñas. Por esta razón, la unidad de milisievert es más adecuada para expresar y comprender los niveles de exposición. La dosis equivalente se calcula multiplicando la dosis absorbida, letra D, por un factor de ponderación de radiación llamado WR, que refleja el potencial de daño biológico de ese tipo de radiación específica. En resumen, la dosis absorbida mide la energía física que absorbe el tejido, mientras que la dosis equivalente mide esa misma energía pero ajustada según el tipo de radiación y su capacidad para causar daño biológico. WR es el factor de ponderación de la radiación. Es un coeficiente utilizado para reflejar las diferencias en los efectos biológicos que producen distintos tipos de radiación ionizante en el cuerpo humano, incluso cuando la misma cantidad de energía es absorbida. Es un valor que se aplica a la dosis absorbida para calcular la dosis equivalente. En esta tabla, WR varía dependiendo del tipo de radiación. Por ejemplo, para neutrones WR es igual a 10 y para protones es igual a 5. La dosis efectiva es una medida utilizada para evaluar el riesgo global para la salud asociado a la exposición a la radiación ionizante. A diferencia de la dosis equivalente, que considera el tipo de radiación, la dosis efectiva también tiene en cuenta la sensibilidad de los diferentes tejidos y órganos del cuerpo humano a la radiación, ya que algunos tejidos son más vulnerables a los efectos de la radiación que otros. Se calcula ponderando la dosis equivalente, H, recibida por cada órgano o tejido multiplicándolo por un factor de ponderación de tejido, WT, que refleja la susceptibilidad del órgano o tejido al daño por radiación. La dosis efectiva se mide en sieverts, al igual que la dosis equivalente. La dosis efectiva es una medida más global que pondera las dosis equivalentes para todos los órganos y tejidos del cuerpo, ajustada por la sensibilidad de cada órgano. El factor de ponderación WT representa la proporción del riesgo total de desarrollar efectos perjudiciales, como cáncer o efectos genéticos que se asigna a un tejido u órgano en particular, en comparación con todo el cuerpo. Este factor se usa al calcular la dosis efectiva para ponderar las dosis equivalentes de radiación recibidas por distintos órganos. En la siguiente tabla pueden encontrar, por ejemplo, que el WT para los pulmones es igual a 0.12 y el WT para el hígado es igual a 0.05. Los límites de exposición están diseñados para proteger a las personas de los efectos nocivos de la radiación. Estos límites son establecidos por organismos internacionales como la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ICRP, y varían según si la persona es un trabajador ocupacionalmente expuesto o parte del público en general. En esta tabla podemos observar límites de exposición para dosis efectiva anual de 50 milisievert y dosis equivalente anual para la piel de 500 milisievert. Una vez calculados la dosis equivalente anual o dosis efectiva anual, según sea el caso, se evaluará el riesgo indicando si supera o no el límite de exposición correspondiente.